Nuestro grupo, compuesto por Allende Agustín Emanuel, quien les habla, Corral Carolina y Miguel Aguirre Juan José, dará una presentación sobre los errores que tienen los amplificadores operacionales en corriente directa. En las aplicaciones de amplificadores de corriente directa, ciertas características eléctricas del operacional pueden provocar errores en el voltaje de salida. Idealmente, el voltaje de salida es igual al producto entre la señal de entrada y la ganancia de voltaje del operacional en lazo cerrado. Sin embargo, el voltaje de salida puede tener agregado un componente de error debido a las diferencias entre el amplificador operacional ideal y el real. Si el valor ideal del voltaje de salida es más grande que la componente de error, entonces las características del operacional que lo causan pueden despreciarse. En cambio, si dicho error es comparable o aún más grande que el valor del voltaje de salida, el mismo debe minimizarse. Las características del operacional que agregan componentes de error al voltaje de salida en corriente directa son corrientes de polarización en la entrada, desviación de la corriente de entrada, desviación del voltaje de la entrada y deriva. Los transistores del amplificador operacional deben tener una polarización correcta antes de aplicarle cualquier señal de voltaje. Esto quiere decir que el transistor debe tener valores correctos tanto de corriente de base como de corriente de colector y como de voltaje colector emisor. Idealmente nosotros siempre adoptamos que los terminales de entrada del operacional no conducen corriente de polarización, mientras que en la realidad, en lo que sería la práctica, dichos terminales conducen una pequeña pero existente corriente de polarización. Como podemos observar en la figura A, hay un diagrama simplificado del operacional, mientras que en la figura B, para poner en evidencia el efecto de las corrientes de polarización de entrada, a estas se las considera como una fuente de corriente en serie con cada terminal de entrada. Rara vez la corriente de polarización en la entrada inversora, denominada IB-, es igual a la corriente de polarización en la entrada no inversora, denominada IB+. Es por esta razón que en las hojas de datos de los amplificadores operacionales, los fabricantes especifican una corriente promedio de polarización de entrada, denominada IB, la cual es igual a la suma entre las magnitudes de IB+ e IB- sobre 2. Los valores de IB van de 1 microampere o más para los operacionales de propósito general, 1 picoampere o menos para los operacionales que tienen en la entrada transistores de efecto de campo, y menor a 60 femtoamperes para los llamados amplificadores operacionales de electrómetro, los cuales son muy utilizados para medición de pH. Otro parámetro que podemos encontrar en las hojas de datos de los operacionales es la denominada desviación de la corriente de entrada IOS, la cual es igual a la diferencia entre las magnitudes IB+ e IB-. Los fabricantes especifican una IOS para una determinada condición de circuito donde la salida es de 0 volt y la temperatura de 25 grados centígrados. La corriente IOS típica es menor que el 25% de IB, la cual recordemos que es la corriente de polarización promedio de entrada. Para el amplificador operacional 741, los valores típicos de IB e IOS son de 80 nanoamperes y 20 nanoamperes respectivamente. Ahora veremos los efectos que producen las corrientes de polarización de entrada en el voltaje de salida. Es para esto que suponemos que la corriente de polarización de entrada representa la única característica del operacional que causará un comportamiento indeseable a la salida. Primero, veremos el efecto que produce en el voltaje de salida la corriente de polarización en la entrada inversora, es decir, IB-.
En teoría nosotros sabemos que el voltaje de salida debe ser igual a 0 volt si el voltaje de entrada EI es 0 volt. El hecho de medir una componente de voltaje a la salida, en este caso se va a deber únicamente a IB-. Como vemos en el circuito, denominado seguidor de tensión, la corriente de polarización es suministrada por la terminal de salida. Como sabemos, en un amplificador operacional, el voltaje diferencial de entrada debe ser igual a 0 volt. Es por esta razón que la salida, en este caso, va a tener que ser igual al producto de RF por IB-. Vemos que el error en el voltaje de salida es debido únicamente a IB-, ya que IB+ fluye a través de 0 ohm. En este circuito, denominado circuito inversor básico, ocurre exactamente lo mismo que lo explicado en el circuito anterior, es decir, el error que voy a tener en el voltaje de salida va a ser el mismo y va a ser igual al producto entre RF por IB-. ¿Por qué decimos que ocurre exactamente lo mismo que en el circuito anterior? Porque no fluye corriente por el resistor RI, ya que en los extremos del mismo hay 0 volt. Por último, vamos a ver un circuito inversor con resistencia multiplicadora. Vemos que al agregar una resistencia multiplicadora, denotada en el circuito como R sub m, en serie con la entrada inversora, vemos que se multiplica el efecto de IB- en el voltaje de salida. La corriente IB- produce una caída de voltaje en Rm, la cual establece a su vez una caída idéntica en Ri, para mantener el voltaje diferencial del operacional, digamos en la entrada, a 0 volt. Las corrientes que circulan tanto por la resistencia Ri como por Rm deben provenir de la resistencia Rf, es decir, de la corriente que circula por esta, la cual es IB-. En consecuencia, y comparando con los circuitos anteriores, el error en el voltaje de salida será mucho mayor en este caso. Podemos resaltar que dicho circuito, es decir, este circuito inversor con resistencia multiplicadora, agregar esta R sub m, es utilizado para medir los valores de corriente de polarización. Ahora veremos el efecto que me produce en el voltaje de salida la corriente de polarización en la entrada no inversora. Como vemos en el circuito, la corriente de polarización IB+, la cual circula por la resistencia interna del generador, denotada como R sub G, me establece una caída de voltaje en la entrada no inversora. Como sabemos, el voltaje diferencial de entrada de un amplificador operacional debe ser igual a 0. Es por esta razón que la entrada inversora debe tener la misma caída de tensión que en la entrada no inversora. Como tenemos una realimentación, la caída de tensión en la entrada inversora va a ser igual a la caída de tensión que tengo en la salida del operacional, la cual va a ser igual al producto entre R sub G e IB+. Vemos que el error ocasionado en el voltaje de salida, producto de la corriente de polarización de entrada, está dada únicamente por IB+. Ahora veremos el efecto que produce en el voltaje de salida la desviación de corriente en la entrada. En el circuito que vemos en pantalla, denominado seguidor de voltaje compensado, la corriente de polarización IB+ fluye a través de la resistencia interna del generador, denotada como R sub G. Si en el circuito de retroalimentación hacemos que R sub F sea igual a R sub G, la corriente de polarización IB- produce en esta resistencia una caída de tensión igual a RF por IB-. Si hacemos que RF sea igual a RG e IB+ sea igual a IB-, vemos que dichas caídas de voltaje
se contrarrestarían entre sí produciendo un voltaje de salida V sub O igual a 0 siempre y cuando E sub I sea igual a 0. Desafortunadamente, rara vez IB más es igual a IB menos. Es por eso que tendremos a la salida un voltaje V sub O igual a RG por la diferencia entre IB más e IB menos, que no es ni más ni menos que la desviación de corriente en la entrada. Podemos decir que haciendo R sub F igual a R sub G, reducimos el error en el voltaje de salida comparándolo con el caso anterior, es decir, VO pasa de ser RG por IB más a ser RG por IOS, que recordemos que IOS es el 25% o menos, puede llegar a ser, de IB, que a su vez es el promedio entre las corrientes de polarización de entrada IB más e IB menos. Para minimizar los errores en el voltaje de salida V sub O, producto de las corrientes de polarización de entrada, tanto para el amplificador inversor o no inversor, debe agregarse una resistencia R. En ausencia de un voltaje de entrada aplicado, en este caso como vemos en el circuito en pantalla, el voltaje de salida V sub O será igual a RF veces IOS, la cual sabemos que es la diferencia entre IB más e IB menos. Dicha resistencia, la cual agregamos, se denomina resistencia compensadora de corriente y la misma es igual al paralelo entre RI y RF. Entonces, agregando dicha resistencia compensadora de corriente R, minimizamos los errores en el voltaje de salida V sub O, producto de las corrientes de polarización de entrada. Si recordamos, en el circuito inversor visto antes, el voltaje de salida V sub O era igual a menos RF por IB menos. En este caso, vemos que el voltaje de salida V sub O se redujo a menos RF por IOS. En el caso de que IB más sea igual a IB menos, la desviación de corriente en la entrada es igual a 0, por ende, V sub O, que es el voltaje de salida, será igual a 0. Pero esto, como dijimos antes, rara vez sucede. Entonces, resumiendo un poco todo lo que explicamos, para amplificadores inversores y no inversores debe agregarse siempre una resistencia R, en serie con la terminal de entrada no inversora, para compensar la corriente de polarización. La misma será igual al paralelo de todas las resistencias conectadas a la entrada inversora. Haciendo esto, la resistencia vista desde la entrada no inversora a tierra será la misma que la vista desde la entrada inversora a tierra. Haciendo esto, minimizaremos los errores en V sub O. Desviación del voltaje de entrada. Si las terminales de entrada de un amplificador operacional se unen y se conectan a tierra, a la salida de ese amplificador tengo que tener un voltaje igual a 0 volts. Esto es en el caso ideal, ya que realmente existirá un pequeño voltaje de error en la salida causado por desbalances inevitables en el interior del amplificador operacional. Como por ejemplo, puede pasar que en su etapa diferencial el amplificador operacional no tenga correctamente apareados los transistores, entonces voy a tener una corriente de colector en la entrada no inversora que va a diferir de la corriente de colector de la entrada inversora. Esta diferencia me va a dar a la salida un voltaje que ronda en el orden de los micro a milivolts y se conoce como voltaje offset de salida. Estos y otros motivos del amplificador operacional que son internos crean este desbalance que para poder estudiarlo
lo que se hace es introducir un voltaje offset de entrada en serie con una de las terminales de entrada del amplificador operacional. Efecto de la desviación de voltaje de entrada en el voltaje de salida. Tomando el siguiente circuito como ejemplo, en el cual se aplica un voltaje negativo a la entrada de la terminal no inversora, podemos apreciar que tanto el voltaje offset de entrada como la ganancia a lazo abierto del amplificador operacional impulsan a la salida a la saturación negativa. Un detalle a tener en cuenta es que algunos amplificadores operacionales impulsarán el voltaje de salida a la saturación negativa y otros a la saturación positiva. Es decir, que la desviación de voltaje de entrada offset va a variar de uno operacional a otro. Medición de la desviación de voltaje de entrada. En este circuito podemos observar que en la terminal de la entrada inversora tenemos una señal de entrada de 0 volts, lo que se espera que a la salida tengamos este mismo valor. Pero como habíamos dicho que el voltaje offset de entrada actúa como lo haría una señal en serie con la entrada no inversora, lo que vamos a tener a la salida es esta desviación de voltaje amplificada. Un detalle a tener en cuenta es que el capacitor, que está en paralelo con la resistencia de feedback, está para minimizar el ruido en el voltaje de salida. Entonces, el error de voltaje en la salida, tanto para el amplificador inversor como para el no inversor, debido a un voltaje offset en la entrada, está dado por la ecuación de el voltaje de desviación en la entrada multiplicado por la ganancia del amplificador operacional en su configuración no inversora. Lo interesante de todo esto es que esta ganancia es independiente del tipo de configuración, dado que es una ganancia de ruido y va a ser lo mismo para el amplificador en su configuración inversora como para la no inversora. Y para estos casos, una resistencia compensadora de corriente no tiene efecto en este tipo de error de voltaje que está dado por un voltaje de desviación en la entrada. Otro detalle a tener en cuenta es que la resistencia de feedback se hace pequeña para minimizar el efecto de la corriente de polarización en la entrada. Desviación en el voltaje de entrada para el circuito sumador. Vamos a comparar la ganancia de señal y la ganancia de la desviación de voltaje. Como bien vemos acá, tenemos un circuito sumador que tiene una entrada E1 y E2 que son mayor que la entrada representada por el voltaje de desviación en la entrada, y tenemos una fuente E3 que tiene un valor de 0 volts. Entonces, a la salida vamos a tener la suma de la fuente con su respectiva ganancia con la configuración del amplificador como inversor. Entonces, recordando todo esto, y dado que las resistencias R1, R2, R3 y R de feedback son del mismo valor de 10 kΩ, lo que tenemos es una ganancia que va a estar dada, por ejemplo, para el caso de la fuente 1, como menos RF sobre R1, y dado que son iguales, esto me da menos 1, multiplicado por los 5 milivolts. Entonces, a la salida lo que voy a tener son estos menos 5 milivolts dado la fuente 1 más los menos 5 milivolts dados por la fuente 2 más una ganancia multiplicada por el voltaje de desviación en la entrada. Para hallar dicha ganancia se anula el valor en la fuente de voltaje, en este caso E1 y E2. Entonces, si recordamos cómo hallábamos el voltaje de salida cuando teníamos un voltaje de desviación en la entrada, vamos a multiplicar dicho voltaje de desviación por la ganancia del amplificador operacional en su configuración no inversora. Entonces voy a tener que es 1 sumado a RF dividido R1, que en este caso R1 va a estar
dada por el paralelo de las tres resistencias, R1, R2 y R3. Entonces, este paralelo me va a quedar como 3,33 kiloohm y voy a tener una ganancia de 1 más 10 kiloohm dividido 3,3 kiloohm. Ese valor exacto de la fracción me da un valor de 3, más 1, 4. Entonces tenemos que nuestra ganancia es de 4, multiplicado por el valor de desviación en la entrada, que es 2,5 milivolts, un voltaje en la salida de 10 milivolts. Por lo tanto, si recordamos que anteriormente por el voltaje en E1 y E2 teníamos menos 5 más menos 5 más 10 milivolts a la salida, tenemos un voltaje de 0. Es decir, que en un circuito sumador, la desviación de voltaje de la entrada tiene como ganancia 1 más el número de entradas. A más entradas, más grande será la componente de error en el voltaje de salida. La ganancia de desviación de voltaje siempre excederá a la ganancia de voltaje de señal. Anulación del efecto de la desviación de voltaje y las corrientes de polarización. Podemos eliminar esos valores no deseados en la salida con una serie de pasos a seguir. El primer paso sería elegir una resistencia compensadora de corriente de polarización, que sería agregar una resistencia en serie con la terminal de entrada positiva. El valor de esta resistencia será la combinación en paralelo de todas las resistencias conectadas a la terminal negativa. Si la fuente posee una resistencia interna, esta también debe incluirse en los cálculos. En los circuitos donde más de una resistencia está conectada a la entrada positiva, para hallar el valor de esta resistencia de compensación, lo que debe hacerse es observar la resistencia en corriente directa vista desde la entrada positiva a tierra y esta debe ser igual a la resistencia en corriente directa vista desde la entrada negativa a tierra. El otro paso a seguir es, a partir de la hoja de datos, obtener un circuito para minimizar los efectos de desviación de voltaje de la entrada, dado que los componentes extras son muy costosos y voluminosos y no son necesarios. Es mucho mejor solicitar la guía del fabricante del amplificador operacional y con dicha información crear un circuito de anulación de la desviación de voltaje. Los amplificadores operacionales tienen terminales especiales para la conexión de circuitos de anulación. Y el tercer paso es seguir el procedimiento de anulación de voltaje. Procedimiento para la anulación del voltaje de salida. El primer paso es construir un circuito en el cual tenemos que incluir la resistencia compensadora de corriente que hablamos anteriormente. Y el circuito de anulación de desviación de voltaje, que básicamente es conectar en las terminales de anulación de desviación del amplificador operacional un potenciómetro. Segundo, reducir las señales del generador a cero o reemplazarlas por sus resistencias internas, a menos que éstas sean insignificativas. Tercero, conectar la carga a la salida. Cuarto, encender y esperar a que el circuito llegue a su régimen permanente. 5. Conectar un voltímetro a corriente directa o un osciloscopio acoplado en corriente directa a través de la carga para medir el voltaje de salida. Tenemos que recordar que la sensibilidad del voltaje debe ser capaz de leer unos cuantos milivolts. 6. Variar la resistencia de ajuste del voltaje hasta que el voltaje de salida llegue a 0. Y 7. Inyectar la señal sin variar la resistencia de ajuste. Los cambios en las desviaciones de la corriente y del voltaje en los operacionales, además de ocurrir por el envejecimiento de los componentes,
y por las variaciones de la fuente de alimentación con la cual el mismo se alimenta, también se producen por un fenómeno que se llama deriva, es decir, la variación de la temperatura a la cual el dispositivo está trabajando, a la cual está sometido. Estas variaciones se suelen especificar en microvolts cada grado centígrado para las desviaciones de voltaje y en nanoamperes cada grado centígrado para las desviaciones de corriente. Dichas variaciones, esos valores de deriva, son encima variables con la temperatura, es decir, para distintas temperaturas voy a tener distintos valores de deriva. Entonces los fabricantes lo que hacen es dar una variación promedio o máxima entre esos límites de temperatura. Bien, por ejemplo, para el 741 tenemos que la deriva promedio de la desviación de voltaje de entrada es de 15 microvolts cada grado centígrado y la deriva promedio de la desviación de corriente de entrada es de 0,5 nanoamperes cada grado centígrado. Bien, estas variaciones, esto se produce básicamente por efecto de los semiconductores. Pues los semiconductores varían sus corrientes de polarización y sus tensiones producto de la temperatura. Y una operacional internamente está formado por distintos circuitos semiconductores, distintos dispositivos semiconductores. Bien, ahora vamos a pasar a la medición de la desviación de voltaje y las corrientes de polarización. Bien, estos efectos mencionados, que ahora vamos a medir, siempre suceden simultáneamente en un circuito. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es armar tres circuitos distintos para medir V sub I/O, la corriente de entrada en la pata no inversora y la corriente de entrada en la pata inversora. Procedemos a hacer eso. Bien, para medir V sub I/O, ¿qué hacemos? Armamos este circuito que estamos viendo. Una vez que armamos este circuito, nosotros medimos la tensión V sub O. De acá podemos ver que despejamos la V sub I/O, que es lo que nos interesa, y luego esa tensión la vamos a utilizar para los cálculos de las corrientes a continuación. Para medir la corriente en la pata no inversora, armamos el siguiente circuito. Nuevamente tenemos que medir la tensión V sub O y a partir de esa tensión y la V sub I/O que ya calculamos, podemos obtener la corriente en la pata no inversora. Mismo procedimiento, distinto el circuito, este es el circuito, hacemos para medir la corriente en la pata inversora. Medimos la tensión, usamos la tensión V sub I/O que ya tenemos y con esta expresión despejamos esa corriente. Bien, ahora pasamos a la simulación en PSpice para demostrar que esto es válido. Primero, ¿qué hacemos? Armamos este circuito. El circuito para medir V sub I/O. Medimos V sub O. Bien, nos vamos a la expresión. Calculamos V sub I/O. Nos da 19,207 microvolts. Perfecto. Ahora, esa tensión nosotros la utilizamos en nuestro segundo circuito de prueba, que es el que vamos a usar para medir la corriente en la pata inversora. Bien. Primero obtenemos V sub O en este circuito, que es 79,80 milivolts. Lo reemplazamos en la expresión correspondiente y obtenemos, ya usando el V sub I/O que habíamos calculado, que esa corriente es de 79,78 nanoamperes. Si volvemos al circuito y corroboramos, es una corriente prácticamente igual a la que nos otorga el simulador. Luego, por último, vuelvo al circuito, medimos la tensión en el tercer circuito de prueba para medir la corriente en la pata no inversora. Obtenemos el valor de menos 79,65, nos lo da el simulador, lo reemplazamos en su expresión correspondiente, otra vez utilizando el valor V sub I/O que ya habíamos hallado, y obtenemos la corriente de 79,66 nanoamperes, que si nos fijamos, prácticamente igual, otra vez, al valor de corriente que nos otorga el simulador. Bien, ahora, esas dos corrientes, por lo general, que acabamos de hallar siempre, son distintas en todos los operacionales. Entonces, ¿qué hace el fabricante? Directamente nos otorga un valor promedio, que no es más que la suma del módulo de esas dos corrientes dividido 2, y este es el valor que, este es el valor que nosotros hallamos, en este caso para el 741, que ahora vamos a corroborar con su hoja de datos, y bien, lo mismo
no lo mismo, pero bueno. Después hallamos también la desviación de corriente de entrada, se halla con esta expresión, o esta expresión también, un 25% de esta otra expresión. Y este es el otro dato que vamos a hallar de las hojas de datos. Ahora vamos a proceder a ver en la hoja de datos del 741 cuánto equivale ese dato. Bien, la desviación de corriente de entrada en el operacional, que es Input Offset Current, para el 741, su valor típico suele ser los 20 nanoamperes. Y la corriente promedio de entrada, Input Bias Current, para el 741, su valor típico suele ser de 80 nanoamperes. Ahora, si volvemos a nuestros cálculos y vemos que la corriente de 80 nanoamperes que nos dice el fabricante se aproxima prácticamente nada, es la misma que la que obtuvimos nosotros, y lo mismo con la desviación de corriente de entrada. Por último, tenemos el listado de la bibliografía utilizada para realizar dicha presentación. Desde ya, muchísimas gracias por ver este video. Saludos.